Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y listos para un poco de drama. Ya saben, porque aquí nos encanta destapar secretos, hablar de chismecitos jugosos y sobre todo, mantenernos al día con todo lo que ocurre en el fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo turco. Y hoy, mis amigos, tengo un tema jugosísimo que los va a dejar boquiabiertos, pero boquiabiertos de verdad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que involucra a dos de nuestros turcos favoritos, dos estrellas que han robado millones de corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La bomba explotó. Resulta que, como dice el título, amigos cercanos y, según algunas fuentes, hasta miembros del círculo íntimo de Demet y Can filtraron sus vacaciones secretas. Imagínense la locura que se armó. ¿Y por qué digo secretas? Pues porque aunque muchos de nosotros, sus fervientes seguidores, sabíamos, o al menos sospechábamos, que estos dos talentosos y guapos actores habían tenido una relación, digamos, intensa, apasionada, llena de química y chispa. Después de su arrollador éxito en la serie Erkencikus, parecía que las cosas entre ellos habían terminado. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, en nuevos proyectos, en nuevos amores, y aparentemente sin cruzarse mucho, o al menos, sin que el ojo público se percatara de un reencuentro. Pero ay, el destino, ese juguetón que nos tiene tantas sorpresas preparadas. Parece que tenía una carta bajo la manga. Para los que son nuevos en el canal, o para refrescar la memoria, porque sé que a veces la memoria nos falla con tanto chisme, permítanme darles una breve introducción a estos dos titanes de la actuación turca. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa, con una belleza que cautiva a cualquiera. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando de papeles dulces y encantadores a personajes más complejos y dramáticos. La hemos visto brillar con luz propia en series como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, y en Anfara, donde nos regaló una actuación magistral como Farah, una madre que haría cualquier cosa por proteger a su hijo. Demet tiene esa capacidad única de conectar con la audiencia, de hacer que sintamos sus emociones, sus alegrías, sus tristezas como si fueran propias. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, y eso se nota en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño incondicional de sus fans, quienes la adoran y la siguen incondicionalmente. Y Can Yaman, ¿qué les puedo decir? Un bombón. Un hombre que derrite corazones con solo una sonrisa. Con su carisma desbordante, su físico espectacular y su talento actoral innato, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Aunque comenzó su carrera en el mundo del modelaje, pronto descubrió su verdadera pasión, la actuación. Y vaya que hizo un gran trabajo. Su papel de Can Divit en Erkencikus lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Pero Can no se conformó con el éxito de Erkencikus, ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos como Bay J, donde demostró su capacidad para la comedia romántica, y sus proyectos internacionales, como la serie Sandokan, donde se atrevió a conquistar un nuevo público. Can es un actor que no le teme a los retos, que siempre está dispuesto a superarse y a dar lo mejor de sí mismo. Y eso, mis amigos, es algo que se aprecia mucho. Pero volviendo al tema principal, a la bomba que explotó en el mundo del espectáculo, la que nos tiene a todos pegados a la pantalla, la que ha encendido las redes sociales, la que nos da tanto chisme, la noticia llegó como un rayo. La bomba explotó cuando comenzaron a circular fotos y vídeos en redes sociales, filtrados por, aparentemente, amigos cercanos de ambos, incluso se rumorea que algunas imágenes fueron compartidas por miembros de su propio círculo íntimo. ¿Y qué mostraban estas filtraciones? Pues nada más y nada menos que a Demet y Can disfrutando de unas vacaciones juntos, en un lugar paradisíaco lejos del ojo público, lejos de los paparazzi, lejos de las presiones de la fama. Imaginemos la escena: playas de arena blanca, aguas cristalinas turquesas que invitan a zambullirse, sol radiante acariciando sus pieles bronceadas, palmeras meciéndose con la suave brisa, música ambiente relajante y por supuesto, ellos dos, Demet y Can, compartiendo momentos de intimidad, riendo a carcajadas, besándose apasionadamente, abrazándose tiernamente. Un verdadero cuento de hadas, una escena sacada de una película romántica. Las imágenes mostraban una complicidad evidente, una conexión especial que traspasaba la pantalla, una química que revivía aquella que vimos en Erkencikus.
Las fotos y vídeos, tomados sin su consentimiento, revelaban una faceta más personal y cercana de la pareja, lejos de los sets de filmación y de los eventos públicos. Claro, al principio la noticia fue recibida con sorpresa, incredulidad y, por supuesto, muchísima emoción por parte de los fans. Recordemos que la pareja que formaron Demet y Kanen Erkencikus fue todo un éxito, un fenómeno mundial, una serie que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era palpable e innegable, y muchos soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla, con que esa conexión fuera algo más que una actuación. Y aunque durante el rodaje y después de la serie se rumoreó sobre un posible romance, nunca hubo una confirmación oficial. Hubo rumores, especulaciones, fotos juntos, declaraciones ambiguas, pero nunca nada que confirmara la relación. Y ahora, boom, las fotos y vídeos filtrados hablan por sí solos. El secreto ha sido revelado. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que ha generado un debate acalorado en las redes sociales es: ¿cómo es posible que esto fuera un secreto? ¿Cómo pudieron mantener esta relación en secreto? ¿Por qué ocultar algo así? Bueno, aquí es donde entran en juego varias teorías, algunas más románticas, otras más pragmáticas, y algunas, bueno, algunas un poco más maliciosas. La primera y la más obvia es que querían mantener su relación lejos del escrutinio público, lejos de los flashes de los paparazzi, lejos de las preguntas incesantes de la prensa y lejos de la mirada curiosa de los fans. Ya saben, la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades, pero por otro, te roba la privacidad y te somete a una presión constante. Querrían tener su espacio privado, su burbuja de tranquilidad, un refugio donde poder disfrutar de su amor sin presiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Querrían vivir su romance de forma natural, sin las interferencias del mundo exterior, sin la necesidad de fingir o de ocultarse. Querrían ser simplemente Demet y Kan, dos personas enamoradas que disfrutan de su compañía mutua. La segunda teoría, un poco más maliciosa, un poco más estratégica, es que esto podría ser una estrategia de marketing. Ya saben, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Generar expectación, mantener a la gente hablando de ellos, generar revuelo en las redes sociales, avivar el interés del público, todo suma. Y tal vez, esta filtración sea una jugada maestra para anunciar algún proyecto juntos. Imaginen la locura que sería una nueva serie o película con Demet y Kan como protagonistas. El éxito estaría garantizado. Los fans enloquecerían, las redes sociales arderían, las productoras harían cola para contratarlos. Sería un golpe maestro, una jugada inteligente para reactivar sus carreras, para volver a la cima, para demostrar que su química sigue intacta. Y por último, la tercera teoría, que es la que a mí más me gusta, la que me llena de esperanza y me hace suspirar como una adolescente, es que simplemente se reencontraron, se enamoraron de nuevo y quisieron vivir su amor sin dar explicaciones a nadie. Tal vez, después de un tiempo separados, se dieron cuenta de que se extrañaban, de que la chispa seguía viva, de que sentían algo especial el uno por el otro. Tal vez se perdonaron, tal vez sanaron heridas del pasado, tal vez se dieron cuenta de que lo que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Y decidieron darse una segunda oportunidad. Decidieron apostar por su amor, por su felicidad, por esa conexión mágica que los une. ¡Y qué romántico! Pero como todo en el mundo del espectáculo, en este universo de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, no todo es color de rosa. Las filtraciones, aunque emocionantes para los fans, aunque nos hayan dado algo nuevo de qué hablar, también generaron controversia, un debate ético y moral. ¿Era ético que amigos cercanos de la pareja, o incluso miembros de su círculo íntimo, revelaran su intimidad de esa manera? ¿No era una invasión a su privacidad? ¿No era una traición a su confianza? El debate se encendió en redes sociales, con opiniones divididas, con posturas encontradas. Algunos defendían la filtración, argumentando que al ser figuras públicas, están expuestos a este tipo de situaciones. Que la fama tiene un precio, y ese precio incluye la pérdida de la privacidad. Que los fans tienen derecho a saber, a ser partícipes de sus vidas, a conocer sus romances, sus amores. Que al final son ellos los que les dan de comer, los que compran sus series, los que llenan sus bolsillos. Otros, por el contrario, criticaron la acción, considerándola una traición a la confianza, un ataque a su vida personal, un acto de desprecio hacia su intimidad.
Argumentaron que aunque sean famosos, tienen derecho a su privacidad, a vivir su amor sin ser juzgados, sin ser expuestos al escrutinio público. Que las fotos y vídeos filtrados fueron tomados sin su consentimiento y que eso es una violación de su intimidad. Lo cierto es que independientemente de las motivaciones detrás de las filtraciones, el escándalo ya está hecho. Las fotos y vídeos siguen circulando y el mundo entero está hablando de Demet y Can. ¿Y qué han hecho ellos? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Ambos se han mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad. Demet, por su parte, ha seguido compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, pero sin hacer ninguna referencia directa al tema. Ha publicado imágenes de sus proyectos, de sus viajes, de sus actividades diarias, pero sin mencionar nada sobre las vacaciones secretas ni sobre Can. Ha mantenido una postura discreta, elegante, sin dar pie a la controversia. Can, por su parte, también ha continuado con sus proyectos, mostrando en ocasiones un look más relajado, como si estuviera disfrutando de un momento de calma, de una pausa en el ajetreo de su vida profesional. Ha publicado fotos de sus entrenamientos, de sus viajes, de sus proyectos, pero sin hacer ninguna referencia directa a Demet ni a las filtraciones. También ha optado por el silencio, por la prudencia, por no alimentar la polémica. Han seguido con sus vidas, aparentemente ajenos a la tormenta mediática que se ha desatado. Han optado por el silencio, por la discreción, por dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. ¿Estrategia? ¿Prudencia? ¿Simplemente no quieren alimentar el morbo? Solo ellos lo saben. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino de Demet y Can? Pues sinceramente no lo sé. El futuro es incierto, el amor es impredecible, y el mundo del espectáculo es un laberinto de sorpresas. Podría ser que en algún momento decidan hablar, aclarar la situación y confirmar o desmentir su relación. Podrían decidir seguir manteniendo su privacidad y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Podrían optar por el silencio y dejar que la gente especule, que hable, que cree sus propias historias. O como dije antes, podrían sorprendernos con un anuncio conjunto, un proyecto profesional que demuestre que su amor, sea real o no, es un gran negocio, una oportunidad de oro para volver a la cima. Podrían anunciar una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, quién sabe. Lo único que podemos hacer, mis amigos, es esperar y seguir atentos a las redes sociales y a cualquier novedad que surja. Seguir investigando, seguir buscando pistas, seguir analizando sus publicaciones, sus gestos, sus miradas. Y por supuesto seguir debatiendo, especulando y sobre todo, disfrutando de este emocionante chisme que nos ha regalado el mundo del espectáculo turco. Ahora, para recapitular un poco porque a veces con tanto chisme nos perdemos, hablamos sobre las filtraciones de las vacaciones secretas de Demet Özdemir y Can Yaman, las posibles razones detrás de la filtración, las reacciones de los fans, la controversia generada por la revelación de su intimidad, la importancia de la privacidad y la fama en el mundo del espectáculo. Analizamos las posibles teorías sobre el silencio de la pareja y especulamos sobre el futuro de su relación, todo eso condimentado con un poco de drama, mucho chisme y una pizca de romanticismo. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Les gustaría que hicieran una nueva serie juntos? ¿Quién creen que filtró las fotos y vídeos? ¿Creen que todo esto es una estrategia? ¿Son Team Demet o Team Can? Déjenme sus teorías. Necesito saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ningún chisme más. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día. Hasta la próxima.